que hay que armar un rompecabezas sin piezas. Usted veía las imágenes, hace 2 días aparecía la mochila Sun Sport, color rosa, de Lola. Tenemos 2 expertos que nos van a poder ayudar, o por lo menos intentar comprender. El doctor Hugo Marotian, que él es criminólogo, gracias por estar con nosotros. Y tenemos a Jorge Dotto, médico genetista, que es justamente donde me parece se va a apoyar ahora la investigación. En este momento la policía científica debe estar trabajando, debe estar haciendo el trabajo. Esto es una idea, ¿no?, para tratar de ver si podemos aprender nosotros de cómo se va a trabajar. Nosotros nos encontramos con una mochila, ¿no? Están los profesionales como ustedes. ¿Es lo mismo que encontremos la mancha afuera, teniendo en cuenta que la mochila durante varios días estuvo a la intemperie, fue horadada por la arena, por el viento, o que haya alguna posibilidad de, en algún lugar donde digamos, no sé, estoy pensando, ¿no?, mojar, que pueda ser en algún otro lugar, en algún lugar donde digamos, acá voy a encontrar seguro un patrón, me va a alcanzar la mancha? Se habla de una mancha. ¿Qué te parece, Jorge? ¿Cómo van a trabajar? Por supuesto que si la mochila está a la intemperie y hay una mancha de sangre, cuanto mayor exposición a la lluvia, al pasto o algún otro factor externo, eso va en detrimento de la calidad de la muestra que nosotros podemos obtener. Pero, por ejemplo, si estuviera acá, nosotros... La mochila estuvo así, ponele que estuviera acá la mancha que vos pusiste recién, sí, con agua. Nosotros, por ejemplo, con un hisopo como este... Hugo, ¿qué decía usted? Que estaba enterrada. Completamente. Claro. Bueno. Con un hisopo como este, lo que hacemos es raspar la superficie y sacar todo ese material. La mancha, ¿cuán importante tiene que ser en la hipótesis como para decir me alcanza? No la vamos a poder determinar por la superficie. Por supuesto que cuanto mayor superficie hay mucho más chance de agarrar ADN. ¿De dónde sacamos ese ADN? El ADN que está en la sangre, que nosotros vamos a identificar, tenemos glóbulos blancos, que son los que participan en las infecciones. Cuando, no sé, tenemos una bacteria que nos ataca, bueno, los glóbulos blancos que tienen el ADN, que es el núcleo, es donde nosotros sacamos esa sangre para el ADN. Lo ponemos en un tubito como este, que tiene un medio... Si se ve bien un medio estabilizador. Un medio estabilizador. Y ahí, diríamos, buscamos la mayor cantidad de ADN posible. Entonces, el ADN que nosotros tenemos en un tubo como este, se procesa en diferentes cantidades de alcoholes para aislar el ADN de esa sangre que nosotros tenemos. Ese ADN se procesa en una máquina. Esa máquina lo que hace es buscar diferentes patrones que pueden llegar a ser picos o barras en un gel, como si fuera una gelatina, para que se entienda. Sí. Entonces, tenemos una muestra de sangre que no sabemos de quién es. Por eso, acá hago un paréntesis. Doctor, usted tiene experiencia en esto. Pero espera, Jorge, una cosa. Sí. Y esa sangre la tenemos que comparar con las muestras. Puede ser una muestra de Lola que se ha obtenido durante la autopsia, o de alguna persona que el juez considere que debe dar su muestra. Por eso le quería preguntar a Marieta justamente, ¿puede ser, cuál es su hipótesis? ¿Puede ser que sea sangre de Lola o puede ser que sea sangre del asesino? Es muy probable, ¿no es cierto?, que se trate de sangre de la jovencita, de Lola, porque... Ahí perdemos todo. Simplemente comprobamos que esa mochila, ¿no es cierto?, le pertenecía a ella y que en algún momento, cuando fue agredida, la mochila estaba presente. O sea que estaba en ese momento cerca de la niña, por eso goteó sangre sobre la mochila, ¿sí? Sí. Si no es que fue llevada sola la niña a algún lugar y eliminada en otro lugar, ¿sí? O sea que igual es importante el tema de la mochila, encontrarla, porque es el elemento que faltaba para completar la escena, ¿no? Y Jorge, a ver, puede ser, digamos, cuando empezamos a indagar y seguramente están buscando los profesionales, sabemos que, o por lo menos hoy trascendió, que hay una mancha. Puede ser entonces que tal vez encontremos algún otro, por lo menos, instrumento, elemento que permitan dar con algo, tal vez. Sí, porque cuando vos analizás... Si el hombre la hizo esto, ¿no? Primero arrojó a la chica, sí, la llevó. Este efecto, el otro día usted me explicaba, que no alcanzaba, pero habría que ver si algo... Si hay algún otro material que puede llegar a hacer que encuentren
un pelo, pero el pelo tiene que ser completo porque donde está el ADN, que es el origen donde están las células, o se puede raspar y encontrar células descamadas de la piel. Difícil porque estuvo a la intemperie, entonces nos focalizaríamos en la sangre. Ahora, si nosotros tenemos la sangre y comparamos los patrones genéticos, lo interesante de esto, que era lo que hablábamos la otra vez, es que vos analizás el 1% del ADN que está en esa persona, con estos marcadores que son 15 marcadores si ves los picos. Entonces, a partir de esto, es una interpretación bastante sencilla entender que nosotros tenemos suficiente material. Pero si hay otra persona que tiene otro patrón, vamos a encontrar. Entonces, lo más importante de esto es tener la comparación y tener la buena calidad de obtener el ADN. Si nosotros no tenemos buen ADN, por más de que tengamos una mancha de sangre y no podemos tener suficiente material, por más de que sea muy esperanzador haber encontrado la mochila y tener sangre, no nos va a dar la respuesta. Hugo Maletán es criminólogo. ¿Qué le preguntaría o qué le esperaría del profesional que está en este momento trabajando en Uruguay tratando de extraer muestras? Si ellos tienen la técnica de averiguar sobre ADN de contacto, que el doctor nos va a explicar con más ilustración de qué se trata eso. Si cuando se toca algo, ¿no es cierto?, como lo dijo él, por descamación de la piel del homicida, se quedó algún resto ahí en la mochila, o si Uruguay no cuenta todavía con esa forma de extracción, ¿no? ¿Se puede sellar y se puede llevar a otro laboratorio, acá a la Argentina? Sí, la realidad es que teniendo en cuenta el contacto y se ha pasado por múltiples personas o ya ha sido manipulado, es difícil agarrar y decir qué área de la mochila nosotros elegiríamos porque no podés estar descamando o raspando para obtener células de la piel cuando encima estuvo al aire libre. Entonces, el ejercicio que aparentemente suponemos que ha hecho este individuo, el supuesto asesino, es decir, una vez seguramente muerta, abrió y buscó el monedero. Pudo haber Puede ser que era lo que hablamos el otro día. En este movimiento, lo único que la hipótesis para que avance en la investigación es que si él tenía un corte o algo justamente que haya quedado en ese momento. Sí. Es la única posibilidad. Me imagino que la jueza y los peritos lo que van a estar investigando, además de la mancha, porque por ahí es esto lo que trascendió en los medios y por ahí hay material genético mucho más contundente que puede ser o esa misma sangre o algún otro elemento que tenga células, que era lo que nosotros hablábamos antes. Claro. Ahora, como hay que tener algo en claro, diríamos, el ADN lo que hace es identificar y entonces uno tiene un patrón genético de una persona de la otra que son como huellas dactilares de los dedos. Esos marcadores determinan que es esa persona, porque por más de que seamos 99% iguales, en el 1% que hace la diferencia, nosotros en todo el ADN de nuestro cuerpo tenemos sectores que se repiten y son estos sectores que son únicos de las personas y por eso es lo que a nosotros nos permite identificar. Ahora, el ADN forma parte de un elemento más de la investigación. El ADN identifica, el ADN no miente porque demostramos similitud, pero el ADN no culpa. No culpa. Necesitamos... Hay que recordar que la mochila estaba enterrada, ¿no? Estaba, digamos, no a mucha profundidad, pero estaba enterrada, o sea que no estaba a la intemperie. Sí, ¿no? Pero también eso es interesante, como lo dice el doctor, porque cuando se hacen los estudios arqueológicos de 10.000 años atrás o se estudian las especies de los seres humanos, que se va al hueso, que también generalmente están enterrados, si hay buena calidad de ADN y se puede aislar, por ejemplo, del hueso, no es una limitación. Entonces esto hay que tenerlo bien en claro. Siempre lo más importante termina siendo lo más básico, que es obtener una buena muestra, porque si no tenemos una buena muestra representativa, por más de que llenemos el tubo de sangre, pero no tenemos suficientes glóbulos blancos de la sangre para obtener el ADN, no va a ser suficiente. Ahora, que uno de los resultados que puede llegar a ser es que el resultado, por más de que sea ADN, es inconcluso. Porque ¿qué pasa? Cuando nosotros ponemos el ADN, que lo ponemos como en un horno, que fotocopia múltiples copias de ADN, que lo que hace es eso, la muestra esta hace millones y millones de copias para poder obtener mayor cantidad de ese material representativo. Si todo eso que vos lo calentás como en un horno que fotocopia ADN, cuando vos lo pones en un monitor, el pico no sube suficientemente porque no hay suficientemente calidad, puede llegar a ser que sea un resultado inconcluso y toda esta expectativa que se generó, la verdad que no queda en nada. Lo interesante es que la anterior jueza, Marcela López, tomó muestras de ADN de cada uno de aquellas personas que interrogaban, ¿no es cierto?
sea que hay un patrón para cotejar. Con la información que ha trascendido y tenemos, doctor, ¿usted ve que hay algún error por parte del asesino de donde de algo pueda surgir para la investigación? Sí, hay dos errores, más que errores, hay dos señalamientos que hay que hacer. Primero, el tema de cómo se la mató a la niña, ¿no es cierto? ¿Cómo se la mató? ¿Cómo se la mató? Sí, ¿cómo se la mató? Porque esos cortes que tiene en el cuello son superficiales algunos y uno profundo y no son letales. O sea, ¿ahí qué pasó ahí? Hubo una pelea, hubo un tratar de impresionar a la chica, y el otro es la aspiración de arena por sofocación, ¿sí? Son los dos elementos, que no sabemos si el homicida presionó a la cabeza de la niña, que eso es poco probable. ¿Por qué? Porque si no, el forense hubiera destacado las marcas en la piel de la presión de la cabeza sobre la arena. La arena no es más que piedra a menor tamaño, ¿sí? Y eso no fue registrado. O sea que el otro elemento que puede haber sido sea que la han dejado desmayada en la arena, ella haya aspirado en una aspiración inconsciente y eso haya provocado finalmente la muerte de la chica. No de otra manera, no hay otra... No, porque según lo que se trascendió de la autopsia, que es lamentable que no esté, por lo menos en los medios, digamos, médicos, esté difundido eso, no hay otro elemento más, no hay huellas de ahorcamiento, solamente señala un par de golpes en la frente y nada más. Es un misterio, ¿no? De la investigación, ¿rescata partes de lo que hemos conocido del trabajo que hizo la... Marcela López. Marcela López Moroy? Yo pienso que ella hizo... Recordemos que hubo cambio de juez esta semana. Sí, sí. Yo pienso que ella creo que hizo un poco lo posible y que tuvo sus trabas también de otro orden que no tiene nada que ver con la criminalística ni con nada. ¿Cuáles? Y por ejemplo, me parece absolutamente llamativo que cambie la jueza y al segundo día aparece la mochila, siendo que ese lugar había sido rastrillado 3 veces antes y con los mismos elementos, ¿no? Es muy extraño. ¿La policía? Sí, la policía. ¿Suele pasar eso? No suele pasar, porque ¿por qué aparece la mochila ahora, no es cierto? Es más o menos parecido como el casquillo ese. Bueno, Jorge. si es esta situación, claramente hay un alto riesgo de contaminación por varios perfiles genéticos. Si la mochila fue manipulada por más de una persona, yo creo que una de las cosas que se hicieron muy bien ahora es, como dijo el doctor, es tomarle muestras a cada una de las personas que tienen cierta sospecha. Son 9, ¿no? Son 9. Cierta sospecha para poder comparar ese ADN que se encontró en la mochila. Ahora, este es uno de los debates que vienen en el mundo en el cual las bases de datos de ADN, si son algo beneficioso o no. En la Argentina el año pasado salió el Banco de Datos Genéticos de Violadores, que era una ley necesaria para que las personas que generalmente cometen grave delito y tienen libertad condicional y tienen alto riesgo de repetirlo, en ese caso, al tener muestra de ADN, si lamentablemente hacen una violación, uno puede obtener ADN, por ejemplo, del ADN de la cabeza de los espermatozoides. Entonces, el debate que se viene en el mundo es interesante en el sentido de que tener ADN de las personas, en este caso en particular, es beneficioso porque puede ayudar a resolver un crimen tan grave y tan duro como este. Pero en el otro lado tenemos la información de cada uno, que es parte de la privacidad de cada uno, que puede determinar que uno tiene predisposición a desarrollar una enfermedad, que tiene ese valor para, por ejemplo, ser una precondición médica, cómo reaccionas a los medicamentos, alimentos. Entonces hay como un debate en el mundo de esto de las bases de datos y quién tendría que tener esta información que es tan íntima y tan privada de las personas. ¿Habrá un culpable? ¿Encontraremos al asesino? El culpable existe. Ahora, si lo encontramos o no. Encontrar al culpable. Exacto, encontrar al culpable. Pero esto de estar en foja cero tiene su lado positivo. Porque quiere decir que hay que revisar todo otra vez, ¿no? Yo aprendo de ustedes que si en las primeras 48 horas no encuentro datos concretos, elementos concretos para echarle al expediente que me permita abrir por lo menos un abanico, decir familia, amigos o tal lugar,
Usted dice que hay, al revés, hay posibilidades. Hay posibilidades si se hace la revisación completa otra vez del interrogatorio que se hizo a la familia y a los otros involucrados. Y se revisa todo de nuevo. Porque acá no es tan difícil intuir que esta chica tuvo ese asesinato se topó con un monstruo y la mató, por alguien conocido que lo llevó hasta ese lugar. Bueno, por suerte en C5N hicimos todo el trayecto, se hizo todo el trayecto, y no es fácil llegar a esa zona. Después el equipo abogado, no sé si, ahí le preguntaba a nuestra productora Verónica, si es una familia con ingresos, como para decir, voy a disponer de un equipo de profesionales, ¿no? Porque entiendo, me parece que como la defensa, o en este caso quien está llevando adelante frente a los estrados, que es solamente un abogado. Sí. Digamos, no hay un equipo trabajando. No hay un equipo. Entonces, bueno, entonces las tres hipótesis son esas, es decir, ella se topó con una persona y la mató. Dos, ella iba acompañada de una persona que ella tenía confianza y se fueron hasta ese lugar y la mataron. O bien murió en el seno de la persona que las acogía en ese momento, que era la madrina, etc., ¿no? O sea, son tres escenarios posibles. ¿Conclusión? Conclusión, es importante tener una mancha de sangre en la mochila porque va a poder permitir compararla con el ADN. Ese ADN, ese patrón genético puede ser tranquilamente de Lola o puede ser eventualmente de una persona que puede ser el asesino que lo va a determinar el juez. ¿Cuánto tiempo tarda, Jorge? ¿Puede ser, hoy mismo podemos tener la información? ¿Son 24 horas, 48 horas? De 24 a 48 técnicamente se puede realizar esto de aislar el ADN, incluirlo en la amplificación, que es esta fotocopiadora, este horno que fotocopia ADN, después ponerlo en otro tubo para determinar los patrones, pero se hace entre 24 y 48 horas. ¿Por qué? Porque también si vos encontrás un patrón, tenés que volver a confirmarlo. Y eso es importante porque más es un caso judicial, es un asesinato, entonces uno se toma entre 24 y 48 horas y te diría que es más real decir entre 48 y 72 porque uno tiene el deber de confirmar que la muestra realmente confirma, porque si el resultado final va a ser que esa muestra es del potencial asesino o de un potencial sospechoso, digamos, es un dato contundente que el ADN no está permitiendo identificar. Entonces uno debe confirmar la muestra para que sea realmente el resultado final. Gracias, Jorge. Un placer.